Oremos. Querido y amantísimo Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro, el Dios de todos los que lo han querido recibir durante todos estos 6.000 años de historia terrenal. Gracias, oh Padre Celestial, porque nos permites en esta mañana venir a usted para darle la gloria, la honra y la alabanza y gozarnos en el estudio de su santa palabra. Le damos las gracias por preservar nuestra vida, nuestra salud, por la buena noche que nos regalaste y por otro maravilloso santo sábado que nos diste en esta tierra y que es uno menos para tu pronta venida. Gracias, oh Padre Celestial, por todas las bondades adicionales más que nos regalas cada día, por ser nuestro Padre amoroso, por cuidar de nosotros, por proveernos para todas nuestras necesidades y por darnos el alimento espiritual cada día para fortalecer nuestras vidas. Le suplicamos que ahora que vamos a estudiar su santa palabra, usted nos dé la sabiduría y el discernimiento espiritual necesario y que todas estas enseñanzas se queden grabadas en nuestras mentes, nuestros corazones, para poderlo impartir con otras personas que no tienen este conocimiento. Le agradecemos por escucharnos esta mañana, por asistirnos por medio de santos ángeles, su Santo Espíritu, que todas estas peticiones se las agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito Padre Celestial, qué gozo es, Señor, en esta mañana, que usted ha renovado su misericordia, como lo hace cada mañana con nosotros. Nos ha tenido compasión, nos ha mirado, Señor, como el Padre que se compadece de sus hijos a quienes ama. Señor, gracias por habernos despertado para adorarle, habernos traído a esta hora para honrarle. Suplicamos, Señor, humildemente el perdón de nuestros pecados. Pedimos, Señor, que la justicia de Cristo, sus méritos, sean aceptados en nuestro favor y que en esta mañana nos permita darle honra, alabanza, gratitud, que todo el honor, que toda la alabanza en el cielo, en la tierra y en todo el universo sean dadas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, tres personas divinas, siendo Dios cada uno. Gracias, Señor, por habernos hecho conocer la verdadera deidad, la verdadera divinidad. En donde quiera que estén mis amados hermanos, le pido, Señor, que por favor imparta su divina bendición para ellos, que dé consuelo, ánimo, fortaleza, sabia dirección divina, y que al estudiar su palabra, Señor, podamos ser bendecidos. Le ruego por todos nuestros hermanos fieles, donde quiera que estén, en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica, en el norte de América, le ruego, Señor, que los bendiga, que los fortalezca, que los anime. Y gracias, Señor, por permitirnos participar de este estudio de la escuela sabática, donde estamos conociendo al verdadero Cristo de la Biblia, a un Cristo que nos puede entender, comprender, que nos encontró en el lugar donde estábamos, en una naturaleza caída, pecaminosa, no llena de pecado como la tenía Él. ¿Sí? Cristo nunca tuvo una naturaleza llena de pecado como la tenemos nosotros, quizás. Pero, Señor, al violar la ley, el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, nos ha guiado al arrepentimiento y con su poder nos ha ayudado a apartarnos de todo mal. Por eso le damos gloria y alabanza a usted, Señor. Bendiga a mi hermanita Argenis, que va a trazar su palabra, a los hermanos que están presentes aquí para participar de este estudio y a nuestros hermanos y amigos que van a escuchar a través del canal de YouTube este estudio grabado ya. Bendíganos, por favor, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soberano Señor y Padre nuestro, gozosos por la misericordia en extendernos un día más de vida
y especialmente un día santo, un sábado santo, para reunirnos, para estudiar, para que nuestra fe sea fortalecida a través de los estudios, a través del repaso de todos estos conocimientos que a lo largo de estos meses hemos venido adquiriendo, Señor. Gracias, bondadoso Padre, porque ha sido su Espíritu Santo quien nos ha guiado y han sido sus santos ángeles quien siempre nos han acompañado. Gracias, bondadoso Padre, por mis hermanos, por sus familias, por las personas que en estos momentos les acompañan en sus hogares y que estamos todos juntos reunidos. Gracias, bondadoso Padre, las expresamos en el bendito y poderoso nombre de nuestro único Salvador, el verdadero Cristo, a quien estamos adorando y conociendo. En ese nombre damos las gracias. Amén. 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 Bueno, hermanos, un feliz día, santo sábado para todos. Sé que cada uno de nosotros sentimos alegría de sentir que estamos reunidos con nuestros hermanos. Somos parte ya de una gran familia, Amén. Gloria a Dios. Amén. de este movimiento que el Señor ha levantado. Nuestro hermano Carlos nos recordó hace algunos días que ya iban alrededor de unos 8 años cuando se empezó el trabajo en este canal. Y durante esos 8 años, los que han estado desde el comienzo y los que después nos unimos, hemos visto la bendición del Padre, la compañía del Espíritu Santo, el poder y la misericordia de nuestro Señor guiándonos y fortaleciéndonos. Han sido 8 años de, no todo de, como pudiéramos decir, de perfecto, digamos, compañía, perfecta unión, pero a través de todo esto que ha pasado, el Señor nos ha ido fortaleciendo. Finalmente, el Señor tendrá en ese grupo a sus verdaderos hijos fieles. Damos gracias por eso al Señor. Y hermanos, vamos a continuar entonces con el estudio de este maravilloso libro que, como decía nuestro hermano, ha venido siendo también bendición para muchas personas que están conociendo al verdadero Jesús, al verdadero Cristo, el que no terminó la expiación en la cruz, el que vino en nuestra misma naturaleza, el que ahora es nuestro sumo sacerdote que nos puede entender porque fue tocado por nuestros sentimientos, a ese verdadero Cristo que puede socorrernos, porque por experiencia propia vivió en nuestra carne y en nuestros huesos y por eso nos puede socorrer. Estamos estudiando el texto, el libro escrito por el pastor Ralph Larson, La palabra se hizo carne. 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. Hace 8 meses, en el mes de junio del año anterior, empezamos el estudio en el año 1852 y debemos ir hasta 1952 conociendo toda la historia de lo que ha sido la cristología en el adventismo. Estamos actualmente para ubicarnos en la sección en la sección 3, capítulo 13, los últimos 36 años de brillo, de claridad y unidad en cuanto a la doctrina
de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo, que parten del año 1916 al año 1952. Fueron los últimos 36 años después de la muerte de la profeta del Señor y también los últimos 36 años en que los que le acompañaron, los pioneros, también poco a poco fueron pasando al descanso. Y después de ellos, pues vamos a conocer cómo empezó esta época de confusión y de verdadera apostasía en cuanto a la doctrina de la naturaleza humana del Señor. Estamos en estos momentos en el año 1934. Vamos a empezar los últimos 3 años de esta época del último brillo de claridad y unidad, 1934. Entonces nos ubicamos, hermanos, en la página 102. Bueno, en la página 102, en negrilla, está resaltado el año 1934. Y vamos a continuar conociendo los escritos, los mensajes que se compartían a través de literatura, a través de la Review and Herald, a través del Signos de los Tiempos australiano, a través de lo que se predicaba en estos años. 1934, dice E.H. Evans, un administrador y vicepresidente de la Conferencia General, autor, y en el Signo de los Tiempos australianos dice: Dios dio a su Hijo para que entrase en el estado del hombre y tomó sobre sí mismo la naturaleza humana. Dios dio a su Hijo para que él entrase en el estado del hombre. ¿Y cuál era el estado del hombre en ese momento, hermanos? Dios dio a su Hijo para que entrase en el estado del hombre. Una naturaleza caída, pecaminosa. Ya el hombre, después de 4000 años de pecado, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, naciendo como un niño, el estado del hombre en ese momento era un estado de degradación como consecuencia de esos 4000 años de pecado. El Señor toma esa naturaleza con todo lo que hemos dicho hay una referencia bíblica que dice, del Espíritu de Profecía, que dice, con todo su pasivo, es decir, con todo lo que había causado el pecado en esos 4000 años de pecado. Dice T.H. Hedges en la Review and Herald de 1934. Ya que nosotros somos humanos, Él tuvo que nacer humano. Vino a la Tierra, vino a este planeta como ser humano, a estar en medio de nosotros. Él tuvo que estar sujeto a las mismas limitaciones. Hemos hablado de esas limitaciones a las que Él se sometió por amor a esta raza caída. Eso indica y nos da claramente la idea de que sin haber dejado de ser Dios, sus poderes como Dios estuvieron velados y asumió las limitaciones que tiene cada hombre. Y hablábamos de las palabras en algunos versículos de nuestro Señor Jesucristo donde decía, no, yo no puedo hacer nada si no es por mi Padre. No podía él usar sus atributos divinos porque estaba limitado como ser humano. Y además tentado en todos los puntos, así como nosotros lo somos.
Entonces no hay excusa y se está diciendo una gran mentira cuando los que están pregonando esta eh, doctrina al estilo de ellos o al estilo de Roma, eh, que nosotros no podemos vencer porque nosotros no tenemos el poder que tenía el Señor y que por eso Él venció, su poder divino. Él fue tentado en todos los puntos, así como lo somos nosotros. Nuevamente, hermanos, les recuerdo sus aportes, sus comentarios, no importa, hermanos, que podamos parar y dar el espacio para que lo hagan, hermanos, o si hay alguna palabra o algo que no se entienda, pues entre todos miramos cómo nos queda cada vez más claro lo que estamos estudiando. En la página Hermanita Argenis, gracias. Precisamente esto que acabamos de leer en esta cita se repite durante 100 años de escritos de la profeta Elena White, ¿cierto? Desde 1852 hasta 1952, incluyendo los escritos de nuestros primeros fieles o hasta cuando fueron fieles después de 1915, cuando murió ella. La frase que se repite es que el Señor fue como uno de nosotros, humano, sujeto a las mismas limitaciones, a las mismas tentaciones, tentado en todo así como somos nosotros. Por eso es que nos puede comprender y entender y nos puede socorrer y puede ser nuestro ejemplo, nuestro modelo, porque Él siendo humano como nosotros venció, estando en la carne como nosotros lo estamos, en nuestra carne caída. En esa carne venció y por eso ese poder que Él tiene para vencer nos lo puede otorgar para gloria y honra de Dios y hacernos vencedores. Gracias, hermana. amén, gracias, hermano Carlos. Yo le compartí este libro a una persona, a una persona que asiste a la corporación, porque pues le hice más o menos el resumen de lo que contenía el libro y me dijo que lo quería leer. Y precisamente me dijo un día, pero es que se repiten mucho las citas, es que uno encuentra que lo que se dijo atrás vuelve a repetirse. Le dije, ¿y eso qué demuestra? Pues que había precisamente lo que quiere demostrarse en este libro, que hasta 1952 había absoluta unidad, absoluta claridad en cuanto a esta doctrina. Y que después de ese tiempo que ya nosotros conocemos, que hemos estudiado, 1952, especialmente en esa época, en la década de los 50, es cuando viene toda esta confusión, y no solamente en esta doctrina, sino en otras, y en los pilares se afecta todo. Entonces, por eso vamos a encontrar que se reiteran y se reiteran frases, además porque los que están escribiendo están utilizando la palabra del Señor, donde hay absoluta claridad en cuanto a esta doctrina. Por ejemplo, el capítulo 2 del libro de los Hebreos. Bueno, entonces dice Hermana cuando... Argenis, perdón, hermana Ujú. Argenis, precisamente la estrategia de repetir y repetir es bíblica, ¿cierto? El Señor dice que las repetirás a tus hijos estando en tu casa y cuando te levantes. Bueno, repetir es una estrategia que Dios ha usado para grabar, para el aprendizaje. Y por eso la ley de Dios se debía repetir, inclusive se debía llevar eh, una cinta de color azul en la vestimenta del sacerdote que representaba la ley de Dios. Entonces, cuando el Señor repite algo y repite es porque tiene un interés profundo en que nosotros aprendamos. Y por eso en este libro se presentan
las más de 400 citas de la hermana White, donde ella afirma que Cristo tomó la naturaleza caída como la nuestra, y las casi 800 citas de los pioneros donde ellos afirman lo mismo. Entonces, a pesar de que las citas, cada cita es diferente y repite el mismo mensaje, bueno, esto nos dice a nosotros que tenemos un fundamento muy amplio, muy profundo, muy abarcante, y que no hacemos de una sola cita o de un solo texto doctrina. Por eso hemos repetido, ¿no?, que hacer doctrina con un solo texto es un mero pretexto para torcer la doctrina. Entonces, gracias a Dios que tenemos este libro donde se recopiló todas esas citas de 100 años de cristología del verdadero Cristo, y esto es precisamente el argumento que tenemos para demostrarle al mundo entero de que la Biblia tiene razón, la profeta tenía razón al enseñar que Cristo, al venir a ese mundo, vino con naturaleza humana caída como la nuestra. Él no pecó, pero pero su naturaleza era igual a la nuestra. Por eso es como uno de nosotros, llevando nuestra carne y sangre. Por eso nos comprende, nos entiende, y porque Él venció nos puede dar el poder para vencer. Amén. Bueno, entonces continuamos nuevamente aparece I.H. Evans en la Review and Herald de 1934 y dice, cuando el hombre estaba desesperadamente perdido, Cristo entró en el estado del hombre. Y ya sabemos cuál es ese estado. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre. Después de citar Hebreos 2, vamos a recordar los versículos que están ahí. Hebreos 2:14, que dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, todos los hijos, toda la humanidad participó de carne y sangre, Él, el Señor Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué participó de lo mismo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y nos manda luego al versículo 7 del mismo capítulo 2, que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. El Señor ni siquiera tomó la naturaleza, no vino como un ángel, sino como en el estado en que estaba el hombre. Pasamos al versículo 9 que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y el último, el 17, dice, por lo cual debía ser en todo. Esa palabra la tenemos resaltada en nuestra Biblia. En todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces dice que después de haber citado estos versículos en el orden que los leímos, con énfasis en las palabras como sus hermanos, Walker escribe, en su naturaleza humana, porque eso es lo que nos dicen estos versículos, muy claros, no hay excusa para decir que hay ahí algo que es como
no, digamos, como dice mucha gente, no, es que hay en ese texto hay términos muy vagos. No, acá los términos utilizados en estos versículos son supremamente claros. Y él dice, en su naturaleza humana, Jesús permaneció en nuestro terreno. Cuando dice que permaneció en nuestro terreno, es porque tomó la naturaleza humana con las mismas limitaciones, con la posibilidad de ser tentado en todo como sus hermanos, que participó de su misma naturaleza al decir que participó de carne y sangre, y que ni siquiera fue hecho como los ángeles para que viniera como un ángel aquí a la tierra. Después de citar Hebreos 2, del 14 al 15, dice, así como el Hijo de Dios no intervino en prevenir a los 3 hebreos de ser lanzados al horno, y se está refiriendo a, a lo que está relatado en el libro de Daniel. Después, así como el Hijo de Dios no intervino en prevenir, es decir, no evitó que los 3 hebreos fueran lanzados al horno, sino ¿qué hizo el Señor? Dice, sino que se les unió en su prueba. Por eso el rey se quedó atónito cuando preguntó, ¿y luego no eran 3? Y ve uno como hijo de hombre. Entonces, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Se les unió a estos 3 hebreos a ese momento de prueba en que habían sido lanzados al horno y los sacó ilesos de la prueba. Así él se unió a sí mismo con la familia humana a través de la encarnación, a través de ese misterio de la encarnación y del nacimiento del Señor Jesús como un bebé nacido de mujer. A través de esto, él se une a sí mismo con la familia humana, asumiendo todas sus debilidades. Y así como el Señor se unió a la prueba con los 3 hebreos, el Señor se ha unido mediante esa encarnación a todas las pruebas que la familia humana, que los seres humanos hemos pasado y hemos de pasar en esta tierra. Y Él quiere que salgamos ilesos de esas pruebas. Es decir, que salgamos vencedores, victoriosos. No podremos evitar que, y no hemos podido evitar que muchas de estas pruebas nos lesionen, nos hayan ocasionado hasta enfermedades, de la preocupación y de muchas cosas. Pero el Señor, cuando promete que nos dará la victoria, así como sacó ilesos a estos 3 hebreos, está diciendo palabras fieles y verdaderas. Hermanos, ¿tienen algún comentario, algo que agregar? Sí, hermana Genis, devolviéndonos un poquito al escrito anterior donde cita a Hebreos 2, podemos ver algo aquí que en la palabra de Dios, el libro de Hebreos, Romanos, bueno, muchos otros textos bíblicos, nos hacen énfasis en la naturaleza caída de Cristo. Y vemos aquí en el verso 16 de Hebreos 2 que dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, ¿sí? Sino socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes eran los descendientes de Abraham? ¿Acaso los descendientes de Abraham tenían naturalezas inmaculadas? Podemos hacernos esa pregunta o hacerle esa pregunta a los que están predicando la naturaleza inmaculada de Cristo, la naturaleza sin mancha, o sea, la naturaleza perfecta de Cristo, una naturaleza distinta. Y también podemos ver que en el verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo. No dice en algunas cosas,
No dice en algunas poquitas cosas, no, en todo. Y cuando yo digo en todo, estoy hablando generalmente en todo. O sea, como lo dice el texto bíblico, aquí no hay pierde. Y así sucesivamente, hermanos, al él luchar con la tentación, es porque Satanás obviamente lo estaba tentando. Nosotros luchamos con la tentación, sufrimos con la tentación. Él luchó con la tentación también. Él tuvo que aferrarse al poder del Padre y pedirle su ayuda para que le ayudara a salir de la tentación. Si él hubiera estado exento de la caída, pues ¿por qué hubiera tenido que pedir con ruegos y lágrimas al que lo podía ayudar a vencer? Sí, no es coherente. Satanás no lo hubiera tentado. Al Satanás sabía que él iba a venir con naturaleza caída, por eso se ensañó y siempre lo hemos repetido 1000 veces de que Satanás lo tentó porque sabía que había la posibilidad que Cristo cayera porque tenía una naturaleza caída y Satanás sabía todo eso. Gracias, hermano. A usted, hermana Ángela, muchas gracias. Ahora, porque los pecadores caídos son participantes de la carne y de la sangre, él también tomó parte de la misma carne y de la misma sangre. Claro, aquí en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, toda la humanidad tiene esa naturaleza, él también participó de lo mismo. Y lo dice para qué, ¿sí? Entonces, ahora, porque los pecadores caídos son participantes de la carne y de la sangre, él también participó o tomó parte de la misma carne y sangre, y lo dice exactamente como lo dice Hebreos 14, continuando con el versículo, para que él pudiese identificarse a sí mismo totalmente con el estatus de la humanidad. Con el estatus de la humanidad. La palabra estatus quiere decir con el estado o con la posición en que estaba la humanidad cuando él toma esa naturaleza caída. ¿Y para qué lo hace? Nuevamente da otra razón para sentir la debilidad de la carne humana en el terrible combate con el pecado y con Satanás. Quizás de pronto uno no ha meditado, todavía como que no tiene idea de lo que es la dimensión de ese terrible combate con el pecado y con Satanás. Y quizás por eso hayamos sido vencidos en algún momento. Pero gracias a Dios que hay un sumo sacerdote en el santuario celestial que se compadece y que como Él pasó por lo mismo, sabe cómo socorrernos, cómo levantarnos. Entonces dice, para sentir, Él tomó esa carne, esa misma carne y sangre, para que Él se pudiera identificar totalmente con el estado de la humanidad, para sentir la debilidad de la carne en el terrible combate con el pecado y con Satanás. Porque el pecado, hermanos, produce debilidad. Produce, por eso dicen algunas citas que hemos leído, enfermedad física, debilidad física, enfermedad mental. Nos debilita mentalmente el pecado. Por eso el Señor hizo la promesa ya en Génesis 3:15, que él pondría enemistad, porque es que si el Señor no la coloca, nosotros no odiaríamos el pecado, no llegaríamos a odiarlo, no llegaríamos a sentir el anhelo de no tener nada que ver ni con el autor del pecado ni con el mismo pecado. Él tomó sobre sí mismo la semejanza caída del hombre. ¿Y cuál es esa semejanza caída del hombre? Una naturaleza pecaminosa, que ya tenemos muy claro
que la palabra pecaminoso no quiere decir pecador, que haya nacido pecador, sino que él nació con la misma naturaleza que nosotros nacemos, que es con la tendencia hacia el pecado. Es decir, nos llama como que nos gusta el pecado, pero él venció y sabemos cómo lo hizo. Él sintió la debilidad que la transgresión ha traído. La transgresión, acabamos de decir, ha traído mucha debilidad. Y podemos mirar ahora que esa debilidad aún es mayor en nuestros días. Por eso vemos el estado de degradación de la humanidad en estos momentos. Fue necesario que la palabra, es decir, fue necesario que el verbo, fue necesario que el Señor Jesús tomase sobre sí mismo el manto de la carne pecaminosa. Y ya tenemos muchas razones que podríamos explicar por qué fue necesario. Acabamos de leer dos. Fue necesario para que Él se identificase a sí mismo con el estado del hombre. Fue necesario para que Él sintiera la debilidad de la carne humana en ese terrible combate contra el pecado y con Satanás. Y al haberlo experimentado, Él puede socorrernos. Él sabe qué sentimos. Él sabe cómo nos sentimos cuando caemos. Aunque Él no cayó ni pecó, sabe qué es lo que necesitamos para ser socorridos. Él vino a la tierra y tomó nuestra carne en semejanza de carne pecaminosa. El Señor Jesús estuvo colgado en la cruz en el lugar del hombre. Por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Él tomó el lugar que nosotros debíamos tener allá en esa cruz. Él tomó el lugar para que nosotros no padeciéramos, no llegáramos a padecer la muerte eterna. Esto lo termina la última cita. Un presidente de la conferencia, presidente de la Unión, presidente de la Conferencia General, y está escrito en la obra expiatoria de Cristo. C. H. Watson, en 1934. Con esta cita terminamos el año 1934 e iniciamos el año 1935. El último brillo de claridad y unidad en la enseñanza de la doctrina de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. En 1935, en la Review and Herald, Adam C. P. Bolman dice: el Hijo de Dios, la simiente de la mujer, de la que se menciona en Génesis 3:15. El Hijo de Dios, la simiente de la mujer, en el plan divino tomó el lugar del caído Adán. Si tomó el lugar del caído Adán, pues tuvo que tomar la naturaleza humana caída de Adán. Porque si Adán no hubiese caído, pues el Señor Jesús no habría que tenido que venir a esta tierra a sufrir y a padecer lo que hizo en este plan de salvación. En semejanza de carne pecaminosa, el Señor Jesús estuvo colgado en la cruz en el lugar del hombre, en nuestro lugar. Por eso Él es nuestro sustituto. Animado en el descubrimiento de uno, con mayúscula está ese uno, que se está refiriendo al Señor Jesús, animado en el descubrimiento de uno, nacido en semejanza de carne pecaminosa, que no
pecó. El Hijo de Dios descendió de su lugar delante del trono, de donde estaba, del trono de su Padre, y fue hecho, fue encarnado en semejanza de carne pecaminosa. ¿Por qué? Para que debido al pecado, Él pudiese condenar el pecado en la carne, es decir, en la misma naturaleza humana caída, en las mismas limitaciones que tiene esta naturaleza, habiendo revestido su divinidad, habiendo velado su divinidad con humanidad. Esto está también en la Review and Herald. Y nosotros sabemos que la Review and Herald, pues en la época de los pioneros era un periódico, como un boletín que circulaba. En 1936, en Signos de los Tiempos australiano, Leonard S. Barnes dice: Jesús Cristo tomó sobre sí mismo carne pecaminosa, como lo dice el libro de los Hebreos. La misma carne que tenían los hijos, es decir, la humanidad, la tomó él. ¿En qué forma Jesús vino al mundo? Es una pregunta que aparece en un estudio bíblico del escritor W.R. Carswell, Signos de los Tiempos australiano, y dice: ¿en qué forma vino Jesús al mundo? Y la respuesta la encontramos en Romanos 8:3. El apóstol dice: Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado, por eso vino, por el pecado, condenó el pecado en la carne. Pregunta que tiene una respuesta clara y sustentada totalmente en la palabra. ¿En qué forma vino Jesús al mundo? Romanos 8:3. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, es decir, a causa del pecado, y vino a condenar el pecado en esa misma carne, en esa misma naturaleza. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Eso también lo dice otro escritor, autor de 45 libros, presidente de conferencia, presidente de división, secretario departamental de conferencia general de la Review and Herald en el año 1936. Hasta este año que termina el tiempo de claridad, Hermano, todos los escritos, todos los, Hermanita, perdón, hermanita Ángela, ¿iba a mencionar algo? sí, hermano Carlos. Hablando de este texto de Romanos 8:3, donde él condena el pecado en la carne, también pues se puede relacionar con Apocalipsis 3:21, donde dice que al vencedor él nos dará la recompensa, dice que le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, ¿sí? Así como él venció el pecado en la carne, condenó ese pecado en la carne. O sea, que entonces él aquí nos estaría mintiendo, según muchos, porque ¿qué iba a vencer Jesús? Y siempre hemos hecho mucho énfasis en este escrito, donde dice, así como yo he vencido. ¿Qué venció él? Él venció a Satanás. Nosotros debemos de vencer a Satanás y condenar. El Señor nos dio esa promesa allá en el Edén: pondré enemistad, ¿sí? Enemistad contra el pecado. O sea, nosotros debemos de tener esa enemistad, odiar el pecado, odiar a Satanás y odiar el pecado. Entonces, Dios, como dice la hermana Jenny, nos comentó hace un momentico,
Él prometió poner esa enemistad de nosotros hacia el pecado, ¿sí? Y Cristo en Apocalipsis 3, 21 nos hace esa promesa, así como yo he vencido, ¿sí? Entonces dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí. Entonces, eso fue lo que venció Jesús. Venció todo en esta tierra como nosotros debemos de vencer y Él nos prometió el poder para vencer. Gracias, hermano. Hermanita Ángela, Gracias. gracias. Hermanita Génesis, permítame dos cositas. El texto de Apocalipsis 3:21 que la hermana Mónica amablemente nos comparte en el chat, es una promesa del Señor que dice, al que venciere, y dice, así como yo he vencido. Esa frase, así como yo he vencido, no es que el Señor Jesús esté haciendo alarde de que él fue vencedor. No, sencillamente significa que Él venció estando en nuestra naturaleza caída. Así como yo he vencido, así como yo vencí estando en tu misma naturaleza, si tú vences, te daré que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y lo otro, hermanita, hermanitos, es que quería llamar la atención a esto, ¿no? Cada vez que leemos una cita, bueno, encontramos ahí, como en este caso, a, a este hermano que es autor de 45 libros y fue presidente de la Conferencia General, presidente de división, secretario departamental de Conferencia General. Varias personas, varios hermanos fueron presidentes de conferencias, presidentes de Conferencia General. Y ¿no será que uno se pregunta, ¿y por qué Ted Wilson, que es el actual presidente de la Conferencia General, por qué su padre, Neil Wilson, que fue presidente de la Conferencia General, Falkenberg y todos estos presidentes de la Conferencia General en apostasía después de 1957, con excepción de Pearson, de Robert Pearson, que fue fiel? Estos presidentes no caen en cuenta que están contradiciendo a sus hermanos adventistas que fueron presidentes de la Conferencia General, porque ellos afirmaban que Cristo vino con naturaleza caída. Todos estos presidentes de la Conferencia General afirmaban eso, ¿no? Hasta 1952. Y de ahí para acá, todos, sin excepción, contradicen a los presidentes de Conferencia General. Ese detallito nomás quería llamar la atención, hermana. Sí. Gracias, hermano Carlos. Recordemos el texto de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, Señor Jesucristo es la simiente, y la simiente suya. Esta, dice el Señor Jesús, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, entonces pasamos a una cita, a una referencia de W. Prescott. Jesús tomó la misma carne que yo tengo. Él fue mi hermano en la carne. En las otras referencias habla de que Él es nuestro hermano mayor. Si Él tuvo que habitar en nuestra carne para tomar nuestra naturaleza sobre Él y por lo tanto entiende nuestras tentaciones y pruebas, sería necesario que Él naciese de alguna manera en este mundo. Y por eso fue encarnado. Dice, si Él tuvo que habitar en nuestra carne para tomar nuestra naturaleza sobre Él y entendiese nuestras tentaciones y pruebas, pues era necesario que Él naciese de alguna manera en este mundo. Seamos agradecidos de que Él vino a nuestro mundo de esa manera.
seamos agradecidos de que Él vino a nuestro mundo de esa manera tan maravillosa y que tomó nuestra carne sobre sí. ¿Cómo o cuán agradecidos? Y si nos referimos a las personas que están diciendo lo contrario, ¿qué podrán agradecerle entonces al Señor? Porque están afirmando que Él no vino en nuestra propia naturaleza. ¿No tienen algún sentimiento de gratitud entonces porque no tomó nuestra naturaleza? Y al estar aceptando eso, están desechando todo lo que eso encierra. Para enfrentar el problema en su fuente, ¿cuál era la fuente? Aquí en este mundo, donde el hombre cayó en pecado. Para enfrentar el problema en su fuente, el autor de la ley vino a esta tierra, hecho en semejanza de carne pecaminosa y experimentando cada dificultad que el hombre tiene que enfrentar, vivió victoriosamente por el poder que los hombres pueden clamar. Por eso, el Señor allá en Apocalipsis se dirige a los vencedores, porque está diciendo que los hombres podemos clamar o reclamar ese poder para ser victoriosos. Esto es una cita de Marian M. Hay, editor asociado de Signos de los Tiempos australiano. Hermana Argenis, Ujú. permítame, por favor. Yo quiero hacer una pregunta a los hermanos para que por favor ellos también participen y opinen. Y me gustaría hacerla para que libremente, por favor, los que, con excepción de la hermana Ángela que ha participado acá, la respondamos. Cuando los pastores de la iglesia adventista o los ancianos o los líderes o los mismos hermanos afirman que Cristo vino con otra naturaleza diferente a la nuestra y que nosotros no podemos vencer el pecado ni ser perfectos en esta tierra porque nacimos pecadores. En realidad, ¿qué están negando? ¿Qué estarían negando? Respondan, hermanitos, por favor. ¿Qué se estaría negando cuando se afirma que no podemos vencer, que no podemos dejar de pecar? A ver, aquí está mi hermana Abigail, mi hermana Elisa, mi hermana Estefanía, Gabriela y familia López, Jorge Humberto, hermano Jairo, hermana Juliana, hermana Mónica, Olguita Lucía, hermana Zoraida, hermana Jimena. ¿Qué se estaría negando, hermanos, en realidad, de acuerdo a la cita que acabamos de leer? Abran el micrófono, por favor, dice la hermanita Juliana. Bueno, dice, están negando a Jesús y la obra que él hizo de estar en la cruz en lugar del hombre. Bueno, gracias, Juliana, por su apreciación. Negar a Jesús y la obra que él hizo, ¿cierto? Al morir en la cruz en nuestro lugar. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué se está negando cuando se afirma que no se puede dejar de pecar? La hermana Gabriela dice que la justicia de Cristo, escribió en el Es- chat. Muy bien, hermana Gabriela, se está negando la justicia de Cristo. Muy bien, ¿algún otro hermano, por favor? ¿Qué se está negando cuando se afirma que no podemos dejar de pecar? A mí me gustaría No, escuchar. Carlos, Sí, hermano Jairo. pues en ese caso, pues entonces Jesucristo no se hizo hombre, porque al hacerse hombre es que tomaba la naturaleza humana caída, ¿no?
Ya, Pero hermano si, Jairo. pero si no, si se niega eso, entonces, pues, a qué vino Jesús? Pues no necesitaba venir, porque entonces, Ya, muy bien. Según usted, se está negando al verdadero Cristo, ¿cierto? Con naturaleza caída, se lo está negando. Bueno, ¿alguien más, hermanitos? Hermanos, ¿qué dice la hermana Ángela? ¿Qué se estaría negando? Hermano, lo que usted ya dijo, estamos negando al verdadero Cristo y tenemos a un Cristo falso. Ahí Hermana está Ángela, todo sí, muchas sí, hermano. gracias. Mi esposa Jimena dice que se está negando que Cristo murió en nuestro lugar. Y bueno, yo quería escuchar de alguno de ustedes la palabra clave aquí. No sé, hermanita Argenis, si Pues a usted mí la... me remitió a San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues entonces yo digo, además de que se está negando al verdadero Cristo, pues eso trae como consecuencia, se está negando que podamos ser salvos. No vamos a ser salvos entonces. O vamos a ser salvos como lo afirman los otros, los que están diciendo esas teorías erróneas, falsas, de que vamos a ser salvos con pecado. Se está negando el infinito amor del Padre hacia esta humanidad caída. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, hermanos, a los que opinaron. Eh, Ustedes escucharon la pregunta, ¿no? En realidad, hermanos, de acuerdo a la cita que acabamos de leer y que tenemos ahí enmarcada, dice, experimentando cada dificultad que el hombre tiene que enfrentar, Jesucristo, ¿no? Vivió victoriosamente por el poder que los hombres pueden clamar. Hermanos, aquellos que afirman que no podemos dejar de pecar están negando no solamente al verdadero Cristo, no solamente su sacrificio, su muerte, su justicia, están negando el poder de Dios que nos puede hacer victoriosos. Preguntémonos, hermanos, ¿acaso Dios no tiene poder para darnos ese poder a nosotros para vencer? Si yo digo que no puedo dejar de pecar, si yo digo que no puedo vencer, si yo digo que esto es muy duro para mí, que me controla, que me domina, ¿acaso no estoy negando el poder de Dios que me puede hacer vencedor? Entonces, alguna vez el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, erráis negando las escrituras y el poder de Dios. Aferrémonos, hermanos, del poder de Dios. Digámosle al Señor, débiles, imperfectos, clamémosle y digámosle, Señor, no puedo con esto, ayúdame. Si tú vives en mí, voy a ser vencedor. Y tú tienes poder, ese poder no lo tengo por mí mismo, pero si tú vives en mí, si tú me ayudas, seré vencedor con tu poder, solamente con tu poder. La hermana Gabriela acertadamente dijo, se está negando la justicia de Cristo. Claro que sí, porque al negar la justicia de Cristo estamos negando el poder que Él nos da para apartarnos del mal. Entonces, hermanos, no nos olvidemos, no neguemos el poder de Dios que puede obrar en nosotros para hacernos vencedores. Siga, hermanita, por favor. Y esto tiene mucho que ver con lo que más adelante vamos a leer sobre que como nacemos pecadores, no hay nada que hacer. Estamos irremediablemente, pues desde que nacemos perdidos, ¿no? Entonces, por eso no se clama por ese poder y no se cree en ese poder. Dice, Jesús Cristo tomó la misma carne que yo.
Él vivió una vida verdaderamente humana, porque realmente fue hombre, con la misma naturaleza del hombre. Él fue mi hermano en la carne, lo expresa W. Prescott. Acordémonos que cuando la mensajera del Señor, la profeta del Señor, escuchó sermones de Prescott, ella expresó cómo este hombre en esos momentos estaba siendo dirigido, ¿no?, por el Espíritu de Dios. Él vino a vivir como hombre, sujeto a debilidades, no teniendo más poder del cielo que aquel que tiene el más débil hijo de Adán. Él, él vino a vivir como hombre, sujeto a las debilidades, ya lo hemos leído en varias citas. ¿Y con qué poder contaba él para obtener esa victoria? No lo dice, no teniendo más poder del cielo que aquel que tiene el más débil hijo de Adán. Cada uno de nosotros podemos ponernos en ese lugar. Somos uno de los hijos de Adán más débil de este mundo, y nosotros podemos contar con ese poder del cielo. Por eso nuestro hermano Carlos nos hizo ahorita esta reflexión sobre no negar el poder de Dios, porque ese es el poder que nos va a dar la victoria. Y lo negamos cuando estamos afirmando que no obtendremos la victoria sobre el pecado, porque nacimos pecadores, porque se ha aceptado toda esa cadena de errores que se vinieron después de aceptar el pecado original. Así, Él vino al mundo como uno de la familia humana, entrando en él de la misma manera en que cualquier otro hijo de Adán lo ha hecho, como un niño indefenso. Entonces, cada niño que ha nacido en este planeta después de que Adán cayó, de que entró el pecado al mundo, el Señor Jesús nació como cualquier niño, nace en este planeta, hijo de una mujer, como niño indefenso, como el Hijo del Hombre, viviendo una vida perfecta y victoriosa en un cuerpo humano frágil, sin caer nunca en algún punto, aun cuando estuvo cercado por la enfermedad del pecado, ¿no? Estuvo rodeado. No podemos decir que, como de pronto algunas personas alegan, ¿no?, que yo no puedo porque yo nací en un ambiente muy terrible o muy licencioso, o un ambiente que no me favoreció. Pues ya nosotros tenemos muy claro qué era ese poblado donde nació el Señor Jesús, digamos, se creció, estuvo antes de salir a su ministerio, que era Nazaret. Entonces, con ese cuerpo humano frágil, y aunque estuvo cercado por esta enfermedad, por el pecado, nunca cayó en ningún punto. Fue planificado que su único hijo descendiese a este mundo de pecado y que naciese en carne humana. El plan de la salvación fue hecho en la eternidad. Hemos estudiado en algún momento sobre quienes intervinieron en ese concilio en que fue planificado qué se haría cuando el hombre llegara a caer en pecado, y que el Hijo de Dios, dado por el Padre, iba a descender a este mundo y naciendo en carne humana caída. No fue la naturaleza de los ángeles la que él asumió.
asumió la naturaleza de un hombre, y acá nos ponen un ejemplo, sino la naturaleza de Abraham. En otras habla de David. Él fue hecho como sus hermanos. Cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros Jesús es nuestro hermano. Y nos vuelven a decir por qué era necesario, para que Cristo entendiese la debilidad de nuestra naturaleza. Si nosotros llegáramos a entender nuestra debilidad, yo creo que seríamos más cuidadosos y estaríamos en todo momento, en todo lugar, en todo instante, dependiendo del Padre. Pero quizás a veces nos ha sucedido que nos creemos como muy fuertes, como que se nos pega esas filosofías que le dicen a uno, en ti hay poder, tú tienes el poder, eres tal cosa, eres lo otro. Son filosofías que van totalmente en contra de, de lo que realmente el Señor nos habla en su palabra. En nosotros no hay más sino debilidad, fragilidad. Por eso el Señor asume esa misma naturaleza para entender nuestra debilidad. Él tenía que experimentarla. Por eso Él se hizo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Cuando W. Prescott dice, cuando Él vino a buscarme y a salvarme, Él se humilló a sí mismo hasta mi bajo estado. Hasta mi bajo estado. Por eso se nos ha reiterado lo que en el espíritu de profecía dice de que asumió el estado, la naturaleza del hombre después de 4000 años de pecado. Y cuando el hombre, lo dice F.D. Nichols en la Review and Herald, cuando el hombre comprende la verdad de que realmente vivió sobre esta tierra uno que poseía la misma naturaleza que él mismo, que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, nos damos cuenta de algo maravilloso, y es que hay esperanza para cada uno de nosotros. Entonces, mira la importancia de la verdadera doctrina, y especialmente de esta, en cuanto a la naturaleza del Señor. Porque cuando el hombre comprende que realmente vivió sobre esta tierra, uno que poseía la misma naturaleza que cada uno de nosotros, y que fue tentado como nosotros en todo como nosotros, pero que vivió sin pecado, que obtuvo la victoria, y que además en su palabra están las promesas para el victorioso. Además está lo que el Señor espera y exige, obediencia absoluta para ser santos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es santo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto y comprendemos esta verdad, entonces decimos, hay esperanza para cada uno de nosotros. Bueno, Hermana entonces, Argenis, señora. aquí leímos, aquí hay una cita de F.D. Nichols, donde él habla, afirmando todavía la naturaleza de Cristo en 1936. Pero qué tristeza es ver cuando más adelante él renuncia a esa verdad. Entonces, más adelante vamos a leer qué es lo que él
afirmó ya después, ya, cuando existió esa unión con los evangelios. ya influenciado ya por esta Sí, apostasía. claro, así Ujú. es. Tristeza. Entonces vamos a entrar a una parte muy interesante que pues nos va a dejar todavía más claridad acerca de las, digamos, invenciones satánicas para arrastrar a la humanidad y tristemente, pues, a los más, digamos, vulnerables, que son los niños, que son los jóvenes, ¿no? Dice, nacido para ser malo. Entonces, aquí vamos a volver a recordar el pecado original, ¿no? Nacemos para ser pecadores. Y pues el pecador hace lo malo y nacemos pecadores, entonces nacimos para hacer lo malo. Nacido para ser malo era el título de una película que estaba siendo exhibida recientemente en un cine. Entonces, mire el peligro, miremos el peligro de estar mirando eh, ese tipo de películas, o si nos referimos a libros, que hay muchísimos libros también peligrosos, que inclusive los jóvenes, los niños tienen que leerlos como parte de un currículo, o el estar escuchando con comezón de oír ese tipo de cosas y ser enredados y ser barridos por, digamos, por vientos de doctrina, ¿no? Dice, era el título que se estaba, de una película que se estaba exhibiendo recientemente en un cine. El título era muy brillante y captó mi atención. La frase continuó rodando en mi mente mientras continuaba andando por la calle. Y generalmente a ese tipo de cosas, películas, libros, ponen títulos muy llamativos, ¿no? Como que se siente la persona atraída a ver, voy a mirar de qué se trata. Nacido para ser malo, ¿sería esa una visión correcta de la vida? Nacido para ser malo. ¿Quiénes son los infelices individuos que son destruidos con un fin semejante? ¿Quién ordenó sus carreras? O sea, ¿quién ordenó que debíamos nacer malos, nacer para ser malos? Esta filosofía del determinismo ha penetrado bastante en la moderna literatura europea y americana. Y eso tiene que ver mucho es una filosofía griega, creo que tiene que ver mucho Aristóteles con esta filosofía. Esto también tiene que ver con calvinismo y con pecado original, ¿no? Esa filosofía ha estado embebiendo a la juventud. Es decir, la juventud bebe de esas películas, bebe de esos libros y se van viendo los resultados. Ha estado embebiendo a la juventud hasta que ellos también han declarado que su destino ha sido determinado. Nacimos para ser pecadores, no podremos dejar de pecar. En definitiva, no tenemos la culpa, ¿cierto? Hay alguien que tiene la culpa porque así nos hizo y así nos determinó que iba a ser nuestro destino. Entonces, ha estado embebiendo la juventud hasta que ellos también han declarado que su destino ha sido determinado y que por lo tanto no pueden cambiarlo. Nacimos para esto, esto no, nadie lo puede cambiar. Y entonces, ¿por qué no comer? ¿Por qué no beber? ¿Por qué no casarse ya que mañana moriremos y nuestro destino es inevitable? Esa expresión la hemos oído, ¿cierto, hermanos? Comamos y bebamos y no sé qué más, y mañana moriremos.
Nuestro destino es inevitable. Tremenda filosofía, ¿no, hermanos? ¿Alguien por allá iba a tomar la palabra? Bueno, Hermana, Teodoro, hermana Argenis, sí, hermano Jairo. si la gente tiene esa filosofía, ese cuento de que cada uno trae un destino, ¿no? Ujú. Y cuando el Señor nos creó, ya nos destinó, entonces, y que murió de tal cosa, pues era porque ya estaba destinado a que tenía que morir así, ¿no? Murió Sí, borracho, murió, bueno, entonces se pierde el libre albedrío, se pierde todo la libertad que el Señor nos da, ¿no? sí, Y para que cada uno elija qué quiere ser, ¿no? Entonces, como la gente no estudia la palabra, pues entonces se creen de todas filosofías. Más cuando nosotros estudiamos la palabra, ya nos damos cuenta que el Señor nos crea y con el cuentico que ya viene con el pecado original y todo, entonces ya viene como quien fabrica algo, ya viene con ese sello y con esa, marca. y así, y en esa marca y así tiene que morir, ¿no? Entonces, a Dios queda borrado totalmente de su gracia y de su Misericordia. libertad que nos da. Sí, sí, en el determinismo no hay libre albedrío, porque ya está diciendo que pues el destino viene determinado y que no se puede cambiar. Entonces, en el determinismo, en la predestinación, en todo lo que es calvinismo, inclusive, hermano, usted decía que los que no leen la palabra, pero es que hay los que están enseñando ahora esto, leen la palabra, pero como se aliaron y permitieron que por el ecumenismo, en honor a la unidad, pues han aceptado, han tenido que aceptar doctrinas, filosofías paganas, esto es pura filosofía pagana. Entonces, finalmente, en ese determinismo, si Dios sabe todo, porque Dios sabe todo, cuál será mi inicio y mi terminación, pues Él es el que lo ha determinado, ¿sí? Según su criterio, y pues Dios es la causa de todas las cosas que suceden, ¿sí? Finalmente, pues Dios es el culpable, ¿no? De Hermanita, toda cuestión. Sí, hermano hermanita Carlos. Genis, ¿cómo le parece de grave esta doctrina de demonios de la predestinación, ¿no? Que existe, donde las Ujú. personas han aceptado que no, es que el destino de él ya estaba marcado para ser así, borracho o asesino o pecador, y aceptan la doctrina de demonios de la predestinación. Mm. Y esto contradice el fundamento bíblico, ¿no? Porque el Señor Jesucristo vino, Juan 3:16, ¿cierto? Dios ama tanto al mundo que da a Cristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese todo aquel nos incluye a todos los seres humanos que aceptamos por fe a Cristo y apreciamos su justicia para obedecer y ser salvos. Si la predestinación fuera una realidad, entonces ¿de qué serviría que una persona que ya está destinada para perderse, de qué serviría estudiar la Biblia, orar? ¿De qué serviría apartarse del pecado si ya está destinada para perderse? No serviría de nada, ¿no? Entonces, el diablo le ha hecho creer a la gente esas doctrinas de que ya estamos determinados para salvación o para condenación. Inclusive aquellos que muchas veces al morirse una persona dicen, no, ya estaba determinado para que él muera en ese día, ya le llegó su hora, ya le tocaba. Eso no es verdad, porque nosotros elegimos qué vida llevar, elegimos a quién obedecer. Si queremos vivir más tiempo, bueno, nos apartamos de todos los malos hábitos, guardamos los mandamientos de Dios, honramos a nuestros padres y tenemos larga vida. Pero si desobedecemos las leyes de Dios, pues obviamente que el pecado está a la puerta y nos espera la muerte. Entonces, esto es muy triste, ¿no? Ver a la gente engañada en esto
y ver que esto se combina con el pecado original también. Gracias, hermano. Gracias, hermano Carlos. Sí. Entonces, aquí en esta filosofía pagana no hay libre albedrío. Y uno mirando por allá que algo más sobre el determinismo, dice que esta filosofía sostiene que la vida está regida o está fuertemente determinada por circunstancias que se escapan a nuestro control, de modo que nadie es responsable, en última instancia, nadie es responsable de lo que hace o deja de hacer, porque pues ya eso estaba fuertemente determinado, predestinado. Y hablan de que hay determinismo genético, es decir, yo no tengo parte en la genética que recibí o que tiene que ver las condiciones ambientales. O sea, yo no elegí en qué familia nacer. Sí, yo no tengo la culpa si nací en un ambiente pesado, en un ambiente hostil, en un ambiente en que yo no podía mm, ser mejor, evitar el pecado, la maldad. ¿Sí? Entonces, por eso que en últimas, pues se está apuntando a Dios, que es la causa de todas las cosas. ¿Sí? Bueno, entonces dice que Teodoro Dreiser, un famoso novelista contemporáneo, escribe lo siguiente: todos hemos nacido en un mundo espantoso. ¿Quién va a enderezar la injusticia con la cual muchos tienen que iniciar su vida? ¿Quién les va a dar mentes fuertes en lugar de las debilitadas que poseen? Cuerpos, ¿quién les va a dar cuerpos capaces en vez de aquellos cuerpos miserables? ¿Dónde van a conseguir tendencias puras en vez de las impuras en las cuales el mundo se deleita? Estas preguntas retóricas nos dan vuelta en la cabeza cuando vemos la respuesta del autor. Para ese señor Teodoro Dreiser no hay esperanza. Pero nosotros acabamos de leer una cita de la Review and Herald, donde dice que cuando el hombre comprende la verdad de que realmente en esta tierra vivió uno que poseía la misma naturaleza que él mismo y que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, nos damos cuenta que hay esperanza. Para él no hay esperanza. Gloria al Señor, que para nosotros y a los que han aceptado y han creído en el Señor Jesucristo, en el verdadero Cristo, hay esperanza. O también otro señor, Frank Norris, describe uno de sus caracteres para ilustrar esta filosofía predestinada de vida. Y dijo: debajo de todo aquel fino tejido, fue bueno que él corriese la sucia corriente del mal heredado como una alcantarilla. Un lenguaje pesado. Los vicios y pecados de su padre y de su abuelo, por la tercera y cuarta y por la 500ª generaciones, lo mancharon. Lo malo de una raza entera fluía en sus venas. ¿Por qué tendría que ser así? Él no lo había deseado así. ¿A quién tendría que echarle la culpa? ¿A quién le está echando la culpa esta filosofía del determinismo o predestinación, de que sobre nosotros pesa desde la tercera, cuarta y hasta la 500ª generaciones, que nos han manchado, que por nuestras venas y también por las venas del Señor Jesús ha fluido o fluyó en el caso de él
todo ese efecto de sus ancestros, que ya vimos quiénes eran. Y entonces alguien se preguntaría, ¿por qué tendría que ser así? Si él no deseó, es quizás ser así. ¿A quién tendremos que echarle la culpa? Hermana Genis. Sí, hermana. Hoy en día, pues muchos obviamente le echan la culpa a Dios. Y entonces eso es lo que se llama predestinación o el determinismo. Dios nos predestinó así y entonces nos hizo desde el vientre pecadores y así vamos a seguir. Y entonces ahí es donde mucha gente hoy en día pues se vuelven incrédulos y se vuelven ateos, porque que Dios es el que tenemos, entonces es lo peor para ellos y comienzan a blasfemar el nombre de Dios. Pero sabemos que fue por el pecado que introdujo Adán pero hay una esperanza para nosotros porque Cristo vino a darnos ese gran ejemplo de que se podía vencer. Adán y Eva no siguieron, bueno, siguieron justos, ellos fueron obedientes a Dios, se arrepintieron y ellos murieron en la fe de un Salvador prometido, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos esa misma esperanza porque Bendito. el reino de la gracia se instituyó en, se le fue revelado a Adán, el reino de la gracia. Todos tenemos esa gracia, estamos incluidos en ese reino de la gracia. Y ahí vino Cristo a darnos ese gran ejemplo y a demostrar que sí se podía condenar el pecado en la carne, que sí se podía odiar el pecado, que sí podía haber esa enemistad. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Eh, el sábado continuamos mirando cómo podemos vencer la herencia, porque en lo que acabamos de leer, pues nos queda la pregunta que hace, ¿no? Este escritor, Frank Norris, ¿a quién tendríamos que echarle la culpa por la herencia, por lo que fluye o ha venido fluyendo por las venas de esta humanidad? Entonces, hermanos, muchísimas gracias. Yo sé que cada sábado que hemos avanzado, quedamos aún más agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos, de estudiar este material y de profundizar en este estudio. Y sé también que la fe de cada uno de ustedes y la mía va siendo fortalecida. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, y las personas que los han acompañado en esta escuela sabática. Y damos gracias también a Dios por las personas que van a ver estos estudios posteriormente y que van a ser bendecidas como nosotros lo estamos siendo. Entonces vamos a orar. Un hermano o una hermana que quiera hacer la oración para cerrar la escuela sabática. Bien, amados hermanos, entonces vamos a pedirle el favor a algún hermano que desee orar, agradecerle a Dios en esta mañana. Hermanita Gabriela podría ser, si es tan amable, confírmeme que me está escuchando, por favor. Amén. Amén. Bueno, parece que está silenciada, hermanita Gabriela. Si es tan amable, vuelva a activar el micrófono. Qué pena. Bueno, parece que está con problemas en el audio. Sí, Entonces parece que tiene problemas en el audio. Hermanita, vamos a orar entonces, hermano Carlos. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más este grupo de sus hijos, aquí de rodillas, dando gracias por permitirnos
haber estado en este estudio de la escuela sabática, por ir avanzando en el estudio de esta fundamental doctrina, porque estamos conociendo al verdadero Cristo, a nuestro verdadero Salvador, el que tomó nuestra misma naturaleza, el que vivió en nuestras mismas limitaciones, el que padeció nuestras mismas debilidades, pero como nuestro ejemplo pudo obtener la victoria, la obtuvo en esta misma naturaleza. Y esa es la bendita esperanza, que no estamos solos, de que a pesar de todo lo que conlleva esta naturaleza, hay esperanza, hay un poder en el cielo para que quien lo clame, el Señor se lo va a dar en abundancia, porque Él quiere que obtengamos la victoria. Él quiere que seamos victoriosos y desea concedernos las benditas promesas hechas en su palabra para los victoriosos. Bondadoso Padre, rogamos por las personas que han recibido material con quienes hemos compartido este texto de los 100 años de Cristología en el Adventismo del séptimo día, por los que han recibido otro tipo de materiales, que sea el Espíritu Santo inquietándoles a leer, a escudriñar y a seguir, Señor, los estudios en este canal. Bondadoso Padre, bendice a nuestro hermano Carlos, que va a trazar su palabra, que va a profundizar en estos tiempos en que estamos viendo el cumplimiento de profecías. Bendícelo con la presencia y la dirección de su Santo Espíritu y a nosotros para tener el discernimiento, el entendimiento de poder más luego compartir con otras personas que aún desconocen grandes verdades, que no tienen idea de lo que significan todos estos movimientos económicos, políticos, religiosos a nivel mundial. Todo esto lo agradecemos y lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanita Argenis, apreciados hermanos, altamente agradecidos con Dios primeramente, y con ustedes por haber participado de esta clase de escuela sabática, donde estamos conociendo al verdadero Cristo de la Biblia. Gloria a Dios por eso. Bueno, Dios mediante, el próximo Santo Sábado continuaremos en este estudio. Dios los bendiga, hermanos. Y muchas gracias, hermanita Argenis. Amén, hermano.